política inflacionaria, contra lo que se ¿Por dice qué? habitualmente. Y bueno, si uno hace una devaluación del 60% en 2 meses, si se aplica una eliminación de retenciones a los productos que Argentina exporta, especialmente los agropecuarios, si se le suma un tarifazo, como está el gas y se prepara ahora la luz, el transporte, el resultado final va a ser que van a aumentar los precios. La lucha del Banco Central por tratar de aflojar un poquito lo que es la cotización del dólar. Tasas muy arriba. ¿Qué significa esto? Que te pagan mucho por llevar los pesos al banco. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Tratando de retirar los pesos de la economía. Claro. ¿Para qué? Para que no compren dólares. Claro, Para no que no compres haya tanta dólares circulación, y para que no haya tanta monetaria. circulación y no se presione tanto en los precios de la góndola. Los grandes salieron a vender a 16 para pasar a tasa. Es muy simple. El presidente Macri le pidió justamente a Sturzenegger, al equipo económico inclusive también, que hasta tanto no ingrese todo el dinero de la venta de granos exportados, obviamente, a las arcas, que el valor del dólar debería estar debajo de los 16 pesos. Cubrir 2 vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación no era una razón suficiente para convocar extraordinarias a este Senado de la Nación. No creo que sea en este momento de mi incumbencia ponderar si el Poder Ejecutivo debió convocar a extraordinarias o no. Es una audiencia muy interesante, la verdad que en primer lugar reconocemos que el gobierno haya enmendado ese error que tuvo al comienzo del tema cuando decidió nombrarlo por este procedimiento tan extraño a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Muy conforme, primero debo decirlo, con el trámite de la audiencia, una audiencia ejemplar, 6 horas de debate, preguntas, respuestas, mucha altura en los senadores, por supuesto mucha idoneidad en el entrevistado, en este caso el doctor Rosati. Así que la verdad que hemos cumplido y hemos demostrado, además creo que hemos dado un ejemplo, digamos, de convivencia, de respeto mutuo. No escondamos y no pretendamos pensar que la inflación de hoy es producto de las medidas que se tomaron en los últimos 80 días. La inflación de hoy viene por el déficit fiscal crónico. Si subís mucho la tasa, también sube mucho las tasas de los préstamos. La gente que está pagando un crédito dice, pero me subiste la tasa. Y eso obviamente lo que hace es ralentiza el crecimiento económico. La noticia del día pasa por los precios, por supuesto, lo que se viene, las tarifas que han aumentado de la electricidad, los aumentos de gas que también se van a venir. Apenas el ministro de Energía de la Nación, Aranguren, lo disponga. Pero claro, digamos, políticamente no se podía aumentar el precio del gas, teniendo en cuenta también el aumento de las tarifas de electricidad y todo lo que se viene. Además, también marzo es un periodo estacional por el cual hay un aumento de los índices de precios por una cuestión de que los chicos empiezan a ir al colegio, hay muchísimos gastos en útiles, en ropa, en uniformes, todo eso también entra en consideración en lo que va a ser el índice inflacionario. Pero quiero hacer un resumen muy breve, digamos, de lo macroeconómico para bajar a lo microeconómico, que es el bolsillo de todos nosotros. Respecto a lo que va a pasar mañana a las 11 de la mañana, el ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Pratcay, va a estar en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque el Gobierno Nacional necesita de la aprobación parlamentaria un proyecto de ley que tiene que ver con la derogación de 2 leyes, la ley Cerrojo y la ley de pago soberano. ¿Por qué? Porque es un principio de acuerdo pactado en los Estados Unidos para pagar los fondos buitres. Pero, por un lado, necesitan de la aprobación del Congreso para seguir adelante y poder pagarles. Y por otro lado, también Tomás Griesa, ¿qué es lo que le dijo? Para desbloquear el pago a los acreedores que se acogieron los canjes de 2005 y 2010, también necesitamos que se deroguen esas 2 leyes y que se le paguen los fondos buitres, con lo cual están atados a los tiempos. De hecho, ya se ha dado una fecha que es el 14 de abril y se apura también para pagar los acreedores que están pidiendo la plata. Eso por un lado. Por otra parte, ¿recuerdan que ayer les comenté sobre un documento que sacaron gobernadores del Frente para la Victoria, que alineados sumaron aproximadamente 3 entre los primeros mandatarios y representantes de 3 provincias, en cuanto a que lo que piden al gobierno nacional es que ese decreto emitido por Mauricio Macri para devolverles en concepto de coparticipación un 15%, que ellos establecieron que tiene que ser del 16,9% en cuotas en 5 años, lo hagan de manera más rápida, porque las arcas estatales provinciales no dan abasto si ese dinero no llega. El gobierno les dice, bueno, los convoco,
a Casa de Gobierno. O sea, el próximo martes hay una convocatoria en Casa Rosada con todos los gobernadores, que algunos bajaron los decibeles respecto de ese documento. Entonces, el hecho de convocarlo significa hablemos entre todos, o quieren por otra parte que esto vaya a la justicia, que va a ser un proceso mucho más lento que arreglarlos entre nosotros. Por otra parte, aquellos, por ejemplo, como Sergio Massa o el Frente Renovador, le dicen al Gobierno Nacional, bueno, nosotros te daríamos el apoyo para el pago en cuotas de esta coparticipación, pero habría que darles a las provincias, por ejemplo, dinero para obras de infraestructura y otras cuestiones para poder compensar de alguna manera. ¿Por qué les cuento eso? Porque se vienen momentos políticos muy movidos. El inicio de sesiones ordinarias, el discurso del presidente de la Nación, este martes 1 de marzo, con la presencia del ministro de Hacienda mañana. El lunes se reúnen todos los bloques opositores para ver qué tratamiento le dan a lo propuesto por Prat-Gay. Y el martes quiere el Gobierno Nacional un despacho de comisión para poder pagar a los fondos buitres y derogar estas dos leyes que les mencioné. Y también la semana que viene se reúnen en Casa de Gobierno, no con Macri, no va a estar Macri, va a estar Rogelio Frigerio como ministro del Interior, pero sí reúnen a todos los gobernadores. Mientras tanto, ¿qué pasó con el dólar? Tenemos acá alguna imagen, digamos, para que yo les cuente que ha bajado 41 centavos. Bueno, a ver. Por un lado, el Banco Central puede intervenir. ¿Qué significa? Que con el sistema de flotación sucia, si se pasa, por ejemplo, de un precio que para el Gobierno Nacional tiene que establecerse, que sería por debajo de los 16 pesos, bueno, interviene, sale a ofrecer dólares al mercado. ¿Por qué? Porque ante una creciente demanda, entonces, si no, empieza a subir el dólar. Y no quiere que se vaya más allá de eso, porque los exportadores están reteniendo dólares, producto de la cosecha, y van a seguir reteniéndolos. ¿Por qué? Porque esperan un tipo de cambio más alto. El gobierno está dando una señal. No. Nosotros intervenimos a través del Banco Central, que es la autoridad monetaria. Y algo también muy importante, que es la suba de la tasa de interés para los plazos fijos, del 30 al 37%. O sea, estos 7 puntos porcentuales significa que el gobierno lo que pretende es que no haya tanto billete circulando para evitar la inflación, y por otra parte también sacar de circulación pesos que la gente dice, bueno, si me conviene con esta tasa de interés ponerlo a plazo fijo, no compro dólares. ¿Se entiende? Esto es de la macroeconomía y el bolsillo. Ahora bien, los invitamos a participar de un debate, por supuesto. Están invitados también a través de las redes sociales, @C5N, mi Twitter personal, @MBelenaramburu, para poder leer rápidamente los mismos. Y el hashtag que es numeral la noticia del día, que es el nombre de nuestro programa. ¿Por qué? Porque este debate tiene que ver con los precios. Están representados distintos sectores. Van a ver. Se encuentra Vicente Lourenço, quien es secretario de prensa de CAME, o sea, representa a la mediana empresa. Yolanda Durán, presidenta de CDAPSA, de los supermercados chinos. Roberto Brunello es presidente de FECRA, la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica. Isaac Rudnick, director de ISEPSI, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Bueno, ¿qué pasa en sus sectores con los precios? ¿Cómo están evolucionando? ¿Qué pasa con los supermercados chinos, Yolanda? Y nosotros tenemos en nuestro sector bastante movidito en el tema de los precios, porque a pesar de que el gobierno puso ahora una página web que pueden subir los precios, o sea, pueden cargar los precios de los productos a los supermercados, es una forma de tener como una referencia, pero igual en nuestro sector tenemos una diferencia tremenda, que vienen un día, vienen con un precio, mañana te entregan otro precio, y si no te quieren bajar la mercadería si no pagás lo que te viene ya la boleta con la factura. ¿Qué es lo que más aumentó, Yolanda? Y hasta el momento están las gaseosas. Las gaseosas, ¿sí? La verdad que son marcas líderes que tienen que tener... yo sé que anteriormente con los anteriores secretarios que estuvieron acordaban los precios, ponían precios de referencia. Ahora tienen la libre marcación, quieren cobrar lo que quieren. ¿Y cuánto aumentó más o menos desde Y estamos alrededor enero? del 10-11%, mínimamente. Sí. Eso es lo que hay, y la verdad que no hay bolsillo que alcance. Aparte, claro, pero ponele, Yolanda, que la gaseosa, uno puede prescindir de la gaseosa, ¿no? Pero hay algunos bienes de los cuales no se puede prescindir. Leche, suponete, no sé, para nombrar alguno. El tema de la leche es también los manejan, claro, son dos marcas que hay que circulan en nuestro sector, sí. Que son marcas líderes, pero hay una diferencia de precios a comparación con las grandes cadenas. Sí. No puede ser que nosotros nos vendan más caro la leche que las grandes cadenas. Hay una diferencia. ¿Y quién ve todo esto? La verdad, necesitamos un paraguas del Estado, de los pequeños comerciantes, de los mercados de proximidad, de los almaceneros, de los polirrubros, que hay mucho en el interior, de que nos miren, fijen,
vean o pongan un precio de referencia. En este caso lo que tienen son los más cuidados los hipermercados. Nosotros no existimos. Claro. Por eso nos cobran cualquier cosa nuestros proveedores, cualquier precio. Eso vamos a hablar después, la comparación, ¿no es cierto?, de los precios entre los supermercados chinos y los hipermercados y la competencia. Brunello, ¿qué pasa en el sector gastronómico? Que por otra parte, digamos, también tiene, digamos, un sector de trabajadores en negro, ¿no? Bastante importante. Sí, Belén, nosotros por lo que representamos, que es la hotelería y la gastronomía, sabemos que los precios gastronómicos son mucho más dinámicos que los precios de la hotelería. Normalmente la hotelería fija una tarifa 2 veces por año o semestralmente, y la gastronomía, por estas cosas que son productos, la materia prima son productos estacionales y sufren cambio todos los días, como está pasando en estos momentos, también es mucho más dinámico el tema de los precios. Pero nosotros tenemos un gran paradigma que es el que tenemos que combatir día a día, que es el decir que las tarifas hoteleras y los precios gastronómicos en nuestro país son caros. Son más caros que en otros países. Y en este sentido a mí me gustaría, he traído casualmente una muestra de lo que son las tarifas nuestras dolarizadas con respecto al dólar de hoy. Y la verdad que este tema de que son caros, la verdad que no coincide con los estudios que nosotros tenemos. ¿Qué cifras trajo? ¿Perdón? ¿Qué cifras trajo? De precios de hoteles, sí, a ver, comparado con países limítrofes con los nuestros. A ver cuál es. Con la única diferencia, Belén, sí, de que otros países, cuando ven en riesgo su temporada, caso Uruguay, inmediatamente salen a tomar medidas de carácter impositivo. ¿Qué significa esto? Le quitan el IVA al turista extranjero. O como países que le devuelven el IVA al turista extranjero. Y esto me parece que es una muy buena medida. Sí. Nosotros hace años que venimos peleando con el tema o insistiendo con el tema de sacar el IVA al turista extranjero. Hoy tenemos una apertura, a lo mejor con un poco más de expectativa de que esto se dé, pero hay una ley de hace cerca de 20 años que nunca ha sido reglamentada. Y creo que para nosotros el turista extranjero es lo que necesitamos, el ingreso de divisas puras, el turismo y sobre todo nuestra actividad crece muy rápido y da mucho trabajo. Hoy debo decir que la actividad nuestra todavía no ha expedido mano de obra. Todavía seguimos en la tesitura que cuidamos muy mucho la mano de obra, pero a un gran sacrificio. Entonces, yo creo que este tipo de medidas sería muy importante para el sector nuestro. Sí, le dejo algunas inquietudes para después. Una, ¿no es cierto?, poder comparar precios de hoteles en nuestro país en relación con los de la región y sobre todo con países limítrofes, ¿no? Por supuesto también ver de qué manera ha impactado, por ejemplo, los fines de semana largos en la hotelería en el país, porque ahora hay fines de semana que por ahí son 4 días, 3 días, que la gente aprovecha para viajar y no hay, digamos, como existía antes, las vacaciones largas de un mes o de 15 días, sino que la gente me parece que se las va tomando durante el año. Lourenço, en relación con el comportamiento de la mediana empresa, ¿cómo está influyendo el incremento de los precios? Y el dólar también, ¿en ustedes influye? La realidad es que estamos viendo desde CAME con preocupación cómo comenzamos el 2016, ¿no? La realidad es que hay una caída generalizada de ventas. Entendemos que esta caída en el consumo es porque se está dando la situación de que los precios son nuevos con los salarios viejos, ¿no? Todavía no se han firmado la mayoría de las paritarias, lo que hace que hoy el asalariado esté con un nivel de retraso en cuanto a la inflación que se estuvo generando en los últimos tiempos. Muy importante. Sea, todavía no se les actualizó el salario a los trabajadores en la mediana empresa. Así es, así es. Están esperando las paritarias. Y la realidad que este desfasaje entre precios y salarios es lo que está produciendo este retraso en el consumo. Sí. Esta caída de ventas, pero además obviamente está repercutiendo ya la recepción de las primeras boletas con ajustes tarifarios, y nosotros también consideramos que hubo un ajuste desmedido de precios en el sector de hipermercadismo que hizo que realmente la gente hoy esté muy asustada y esté derivando o suspendiendo consumo para más adelante, hasta el punto tal de que se dedican a alimentos y bebidas, pero de segundas y tercer marcas, suspendiendo, como decía Yolanda, por ejemplo, consumo de gaseosas de primera línea o tratando de evitar consumos que sean superfluos, suspendiendo consumo para más adelante, ¿no? Claro, al que no le ajustan el sueldo, digamos, tiene una pérdida importante de poder adquisitivo respecto a la inflación, porque la inflación
le va ganando, y es muy difícil ganarle a la inflación, porque ni comprando dólares, ni tampoco poniendo, no sé, un plazo fijo, que ahora aumentaron la tasa de interés que comentaba recién, en 7 puntos porcentuales, le podés ganar a la inflación. Es como una batalla siempre perdida, ¿no? Es como ir atrás y nunca le ganás por más que te ajusten el sueldo, y ni hablar si no te ajustan el salario. ¿Cómo ve Rudnick esta situación? No, primero me parece que es interesante partir de lo que ha sucedido hoy respecto a la suba de la tasa de interés. Sí. Obviamente, con una tasa de interés del 37%, es imposible pensar en que haya inversiones que sean rentables. Claro. Es imposible. Esto obviamente no es una medida casual, sino que es un intento del gobierno de contener el proceso inflacionario, que es muy fuerte, no por la vía del control de precios, no por la vía del crecimiento de la inversión, sino todo lo contrario. Es un ajuste típicamente ortodoxo que apunta a enfriar la economía y por la vía de una menor demanda frenar el proceso inflacionario. A ver, ¿ustedes están de acuerdo con que se esté enfriando la economía? O sea, acá no hay tanto debate porque no es que ustedes representan fuerzas políticas, pero sí me gustaría que intercambien entre ustedes criterios. Lo que pasa que está bien, como dice acá, si aumenta todo, aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta el combustible, obviamente todo eso se traslada a precios. Uno dice, bueno, dan la tasa de interés al 37%, que los capitales van a ir a los bancos, genera menos consumo y menos inflación. Bueno, ¿qué significa eso? Nos llevaría a una recesión total, porque si no hay plata, aparte no hay plata para consumir, todo aumenta, menos dinero tenemos. Esto debería pararse de una todo, no aumento los combustibles, nada de aumento, y pararíamos la inflación. Eso es mi humilde opinión de lo que veo desde nuestro sector. Pero si te aumenta mañana, aumenta la tasa de interés, mañana aumentan el combustible, después aumentan los peajes, aumenta y todo interfiere el costo del producto, porque todos los camiones vienen al interior con mercadería, tienen la influencia muy fuerte en porcentaje en el combustible. Bueno, no hay, ¿a dónde lo trasladan? Al precio y por ende al consumidor final. ¿Qué opinan ustedes? Yo voy a dar el punto de vista del sector que nosotros representamos, que es el sector servicio, al cual hace años que venimos viendo esta caída que ha sido en una curva muy baja, pero últimamente ha decrecido más. Yo creo que todas las actividades hoy padecen de cierta impaciencia en ver qué es lo que pasa. ¿Impaciencia? Sí. ¿O incertidumbre? Creo que todo el mundo estamos muy expectantes, queremos todas las soluciones en forma inmediata, y me parece que desde todos los sectores debemos acompañar, debemos tratar de tranquilizar los mercados, como quien dice, desde la responsabilidad que nos cabe, y tratar realmente de salir de esta situación, por supuesto acompañada con las medidas que tenga que hacer el gobierno, que en definitiva es quien manda y dicta las medidas macroeconómicas. Yo creo que tenemos que tener confianza, tenemos un país que da para mucho más, tenemos muchos sectores que abarcan la economía, regionales sobre todo, que hoy no están pasando un buen momento, pero yo siempre digo que hablo y represento, hablo de lo que yo represento. Sí. Estamos muy acostumbrados a pasar estos tipos de situaciones y creo que esta es una más. Así que vamos a tener la inteligencia y la suficiente paciencia para tratar de salir de esta situación. Yo creo que es el único camino que nos queda. Bueno, perdón que me diga todo bien, pero si el pequeño no acompaña, por ejemplo el turismo se mueve y se va, se aprovechan a cobrar caro los restaurantes, los hoteles también se aprovechan. ¿Quién vigila todo eso? Nadie, dejan a la libre voluntad del que quiere cobrar cualquier cosa. No puede ser una ensalada, por ejemplo, te cobren en un hotel, te están cobrando cerca de 100 pesos. Un ejemplo. ¿Quién controla todo eso? A ver, yo por eso digo, si queremos tener un secretario de Comercio que está al frente, debe mirar en forma generalizada
todo y debe haber precios de referencia. No digo control de precios, precios de referencia. De ahí en más el consumidor va a ir a comprar donde más le conviene. Pero si no hay precios de referencia, se cobra ante la inflación que tenemos. Cobran cualquier cosa en todos los sectores. En hotelería, restaurantes, en el supermercado, en casa de ropas. Bueno, hay de todo. Pero hay que, por eso el secretario de Comercio debe poner referencia de precios en todos los productos y en todos los lugares. Lo que pasa es que en realidad pedirle a este gobierno que ponga medidas de control o a través de precio de referencia o a través de control de precios o de la manera que sea, es en alguna medida pedirle peras al olmo, porque este gobierno tiene el concepto de que los precios se equilibran a través de la oferta y la demanda. Lógicamente esto lleva a que, por ejemplo, en los últimos meses, tomamos como inicio nosotros el mes de noviembre, el proceso inflacionario en alimentos, en el conurbano, en los sectores populares, que son los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, los precios crecieron un 18%. Y no hay 18%. 18% los 50 productos de la canasta básica. Sí. Entonces, a los vecinos que tienen que pagar esos precios y que no han tenido una contraprestación del crecimiento de sus remuneraciones, los que pueden trabajar o los que tienen asignaciones, en ninguno de los casos, o los que están cobrando jubilaciones mínimas, claro, es muy difícil pedirles de que tengan paciencia y que tengan confianza y que todo va a ir bien más adelante. ¿Y sirve tener precios cuidados? Porque Yolanda, por ejemplo, habla de precios de referencia. ¿Sirve tener precios cuidados que ahora disminuyeron, no es cierto, en cuánta cantidad? Lo que pasa es que ese tipo de programa ha demostrado que es inútil, porque en realidad todos esos programas, las que llevó adelante el kirchnerismo y lo que está llevando adelante este gobierno mucho más tímidamente, con precios que publican, que se cargan, que las cadenas de supermercados tienen la obligación supuestamente de anunciar los aumentos cargándolo en la web, en realidad son programas que están acordados con las grandes cadenas y los grandes proveedores. No son programas que realmente están pensados por un Estado que apunta a proteger a la mayoría de la población y que apunta a proteger fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Lo que apuntan esos programas es a acordar con las grandes cadenas, con los productores monopólicos, de qué manera van a poder ir desarrollando aumentos que le preserven las ganancias. De hecho, con precios cuidados durante varios años nunca pudimos bajar el aumento de los alimentos en proporciones entre 25 y 30%. Por supuesto. A ver, Yolanda. Ahora esto se liberó. Intercambien entre ustedes, por favor, sí. Teníamos precios de referencia. Sí, pero no servían porque en base a eso se podía negociar con los proveedores, pero no servían porque a la hora de ir a comprar el producto, hoy en día tenemos una disparidad de precios. A un proveedor nos viene a ofertar un precio y no sabemos cuál es el precio real en el mercado. Pero eso es consecuencia de otra cosa, eso es consecuencia de que en un proceso de alta inflación como el que estamos transcurriendo es típico que suceda este tipo de situaciones de una alta dispersión. Por eso tiene que haber precios de referencia para no pagar más y tratar de negociar con nuestros proveedores o, en nuestro caso, con los mayoristas. Tratar de negociar mejores descuentos para trasladar ese producto al consumidor final a buen precio, porque con este criterio, le quiero decir, las grandes cadenas están remando toda la clientela, cosa que nosotros este mes de febrero tuvimos una pérdida de nuestras ventas. Eso es lo que está pasando. ¿Con quién negocian los consumidores? Porque el problema mío no son los supermercados chinos, el problema mío son los sectores, los vecinos de los sectores más vulnerables. Bueno, para eso tiene que estar el secretario de Comercio, que está junto al ministro, que depende del ministro de Producción, para hacer un paraguas y tratar que sea la ley
para todos por igual, porque ellos tratan de negociar para las grandes cadenas y el chiquitito, el almacenero, los yo estuve en el interior hace poquito y volví. Yo sé cómo está la economía y estuve en 2 provincias diferentes viendo la economía. Hay una disparidad de precios, hasta en la provincia piden que haya precios de referencia para poder negociar con sus proveedores. Pero es consecuencia de un proceso de alta inflación. Entonces, hay disparidad de precios, una alta disparidad de precios, que no es solamente entre los proveedores para los que les venden a los supermercados chinos. Hay una alta diferencia de precios de un comercio que está en una cuadra a otro comercio que está en la otra cuadra. Y esto es porque el comerciante que está en la cuadra, que tiene los aumentos, los precios más altos, quizá tenga un proveedor que le puede vender más barato, o quizás sea un vivo que trata de hoy estamos de regulándonos Hay un poco así. de todo. Bueno, hoy estamos así, porque no tenemos realmente creo que hay un departamento en la Secretaría de Comercio que es para el análisis del costo de un producto. Ellos tienen que decir, convocar a las pequeñas representaciones, a los almaceneros, a Casa, FASA, que es del interior, que tiene una muy buena representación, y nosotros, para decir, bueno, señores, ustedes van a conseguir a un precio de referencia el azúcar, el aceite, el arroz, la harina. Sin embargo, hoy hay una disparidad. Hoy te traen la harina a un precio y vas al otro día te traen otro precio. Entonces, ¿cómo el programa, es esto? yo no voy a defender lo que está sucediendo, pero tampoco voy a defender el proceso anterior. Final. Tampoco voy a defender el proceso anterior, porque los precios cuidados eran precios de referencia para las cadenas de supermercado, y al pequeño comercio y al comercio polirrubro, como usted dice, al que supuestamente está defendiendo, no le llegaban nunca los precios cuidados. No, y al supermercado chino, que está en la esquina de mi casa, no le llegaban tampoco los precios cuidados, y tampoco le llegaban. Pero teníamos precios de referencia y éramos competitivos con los precios. Y al día de hoy, aún así, somos sumamente competitivos a comparación con las grandes cadenas que tienen descuento por volumen, descuento financieramente se pueden autofinanciar y comprar, promociones que las empresas les hacen grandes descuentos. Y nosotros todo eso no lo tenemos. Aún así, siempre estamos luchando por nuestros clientes que son los consumidores. No me cabe duda. Pero no voy a defender como hace usted, no voy a defender como hace usted el programa de precios cuidados del gobierno anterior, porque si esto es la ley de la selva, aquello era la ley de la selva con una cortina de humo. Esta era la situación. Entonces no le digo que era el país de las maravillas, no le digo, pero había precios de referencia y nosotros podíamos negociar con nuestros mayoristas. A los fines de los consumidores, los precios aumentaron durante años a un 25% por año. Y eso lo vivíamos cotidianamente. Hoy no podemos. Estamos solos negociando como podemos. Belén, sí. Si me permitís. ¿Cómo no? Por supuesto. Intercambio ustedes también, Laurencio. Quiero saber si ustedes tienen créditos en la mediana empresa, que es un tema de las tasas de interés. Si me permite, yo me gustaría apartar de esto porque la actividad nuestra no está bajo ni de los precios cuidados ni de los precios de referencia. La actividad nuestra, los precios que hay, y la verdad que como institución nosotros no entramos a debatir el tema de las tarifas porque más nos gustaría debatir el por qué el precio de esas tarifas. De algún lado viene, de algún lado nace. Claro, porque usted decía que son muy caros los hoteles en nuestro país. Perfecto. Claro. Te quiero decir que nosotros hicimos hacer un estudio en nuestra federación, que lo deben haber visto y que es público, que de 100 pesos que entra el consumidor, 40 pesos son de impuestos tributarios, más el costo laboral. O sea, ¿por qué digo esto? Buscar el por qué nacen esta cadena de la estructura de costo a donde llegamos. Creo que eso es lo que hay que poner en la mesa de debate. Hay presión fiscal, entonces eso significa presión fiscal. Entonces busquemos cuáles son los motivos de por qué. Yo hablo, vuelvo a insistir, del resto de la actividad, que cada uno hable y defienda lo suyo. Todos tenemos presión fiscal. Pero yo hablo desde el sector nuestro. Tenemos gran presión fiscal también. Gran presión fiscal. Por eso nos tendríamos que unir uno y pedir. Y tenemos otro grave inconveniente. La informalidad. Todos estos departamentos que alquilan por día, que no hacen y cumplen con los tributos nuestros como cumple un establecimiento hotelero como debe ser, para nosotros es una competencia desleal. Y hoy tenemos una gran lucha.
¿Y cuánto hay de esto si tuviéramos que poner un porcentaje? ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto hay de esto si tuviéramos que poner un porcentaje? Hay, en el país hay... En negro, digo. Hay 6.000, Capital Federal tiene 6.000 camas de oferta en negro. Aparte son cifras estimativas porque no se las puede medir, porque no hay estadística, claro. Claro, no hay estadística, no hay parámetros. Y eso respecto de los hoteles, pero el sector gastronómico también trabaja mucho en negro. Por supuesto. ¿Sí? Lo que pasa es que si Toda la gente o aquella persona que con bien intencionada, porque no estamos en contra de esta oferta que está y que día a día va creciendo, sino que por lo menos que cumplan con los mismos requisitos que cumplimos nosotros en nuestro establecimiento. Y este es un trabajo del organismo, del Estado, que tiene que controlar. A ver, ¿cuánto están los hoteles que usted quería hacer una comparación? ¿No es cierto? Sí. ¿Un hotel en nuestro país o uno en Chile, en Uruguay? Yo he tratado de hacer no de los 5 o 4 estrellas, porque a lo mejor hay mucha diferencia en los 4 o 5 estrellas. He tratado de hacer un 3 estrellas, que es lo que nosotros representamos. Sí. Y he tratado de hacer una comparación de hoteles en la misma situación geográfica. Porque un 3 estrellas en una zona como Palermo, que hay, y en una zona como Boedo, que hay, son diferentes tarifas. He tratado de buscar la misma región, o sea, la misma situación geográfica, con los diferentes, con Chile, con Brasil y con Uruguay. Vuelvo a insistir, con la única diferencia que al turista extranjero, en Chile y en Uruguay, le sacan el IVA. En Uruguay, cuando ven que, por ejemplo, el turismo argentino, que está por excelencia, aunque también creció el brasileño y el europeo en los últimos años, pero cuando ven que los argentinos no van a ir, enseguida toman medidas. Inmediatamente sacan medidas. Sí. Exacto, por eso dije. Nosotros hace 20 años que tenemos una ley, no ha sido reglamentada, y me parece que el hecho de que el extranjero que sepa que en la Argentina le sacan el IVA cuando vienen con su pasaporte y pagan con su tarjeta de crédito, porque eso ayudaría también a blanquear la informalidad, porque uno se va a ver obligado en emitir una factura, sí. Me parece que sería un gran cartel luminoso para reactivar el turismo extranjero en nuestro país. Sí, ¿y qué pasa en la mediana empresa? Ustedes, por ejemplo, tienen créditos, ¿no? Porque ahora hablamos del aumento de la tasa de interés en cuanto a poner un plazo fijo, pero también aumenta, digamos, la tasa de interés para los créditos. ¿Qué pasa en ese sector? La realidad es que también desde CAME vemos con mucha preocupación este aumento en las tasas de interés que hacen que un empresario se tenga que autofinanciar, que necesite de alguna forma crecer, con el sistema bancario seguro que no, y mucho menos con estos niveles de tasa de interés. Esperemos que sea coyuntural y que en algún momento la tasa de interés empiece a bajar. Si bien hay líneas que todavía se mantienen y que este gobierno nuevo las mantiene, que es el nivel de inversión productiva, que está alrededor del 22%, que bueno, frente a los niveles de inflación es una tasa razonable, la consideran razonable, ustedes. Pero no siempre la pequeña y mediana empresa accede a esa tasa y la verdad que esto de recurrir siempre a los mismos sistemas de financiación, en realidad la pequeña y mediana empresa tiene que financiarse con el proveedor o autofinanciarse, ¿no? ¿Por qué? Porque pocas veces los bancos estuvieron al lado del sistema productivo. Sí. En definitiva, yo me acuerdo en el año 2008 cuando había una crisis internacional de bancos, un sistema que estaba a punto de quebrar, por lo menos eso es lo que decían. En la Argentina los bancos argentinos eran los únicos bancos en el mundo que daban ganancias. Yo creo que el sistema financiero hoy tiene también Era otra época de crecimiento del Producto Bruto Interno para la Argentina también. No, correcto, ¿no? pero Sí. también es cierto que el sistema financiero siempre gana. Hoy el sistema de tarjetas de crédito y débito sigue teniendo tasas que no la tiene en ninguna parte del mundo. Claro, es a el un fuerte, comerciante digamos. por cada venta con tarjeta de crédito le cobran el 3%, cuando hay países vecinos que están cobrando mucho menos. O más. O, por ejemplo, transacciones. Todos sabemos que una transferencia bancaria de dinero es gratuita hasta 50.000 pesos. ¿Por qué? Cuando un comerciante vende con tarjeta de débito le tiene que pagar a la empresa 1,5 si en realidad es una transferencia de una cuenta a otra de lo que se hace. ¿Y qué les pasa a ustedes en sus sectores con el tema de las tarjetas de crédito y de débito? Yo quiero también? agregar algo. Sí. Yo creo que, si bien es cierto, el 3%, como dice, es una comisión bastante alta cuando el resto de los países cobran el 0,50, me parece que no pasa por ahí simplemente la cosa. El tema es que se bancariza todo y esa bancarización tiene un costo muy alto. Debo decir que de 100 pesos también que se paga con una tarjeta de crédito, 16 pesos, el 16% se transforma en gastos
de retenciones, de ingresos brutos, del impuesto al débito y al crédito del cheque. O sea, que hay un costo adicional, si bien es cierto algunas de esas ítems se recupera, pero cuesta 16 pesos aproximadamente sobre 100 pesos el costo de la tarjeta alta. El tema son las comisiones que se cobran, ¿no es cierto? La intermediación. Que no es la comisión, el tema es el resto. Porque usted habla del sistema bancarizado, pero la bancarización, digamos, es parte del sistema, digamos, de cualquier sistema. Las provincias cobran un ingreso bruto por esa tarjeta que uno cobra en la cuenta corriente también, cuando es bancarizada. O sea, yo creo que, Belén, creo que hay que poner en el debate todas estas discusiones. Creo que todo eso incide en las tarifas, incide en los precios, por lo menos en el caso nuestro. Porque los tiene que trasladar. Exactamente, alguien lo paga, que es el consumidor. Yo creo que alguien pone un negocio para que sea redituable. Pero por supuesto, la rentabilidad nadie pone se un busca. negocio para perder plata. Y en el caso de supermercados chinos, ¿con qué paga la gente por lo general? ¿Con tarjeta de crédito, la mayoría, efectivo? mire, tenemos dos problemas ahí. Una, los bancos no nos abren las cuentas así, nomás nos piden, le digo, hasta la ADN, más o menos, para abrir hasta una caja de ahorros. ¿Usted considera porque son supermercados chinos o por...? Sí, no nos quieren abrir las cuentas. Andamos de banco en banco, te piden 1000 cosas, aún así no te quieren abrir porque, bueno, yo no sé, ya me quejé, en ese momento estaba el presidente del Banco Central, me quejé al presidente del Banco Central, hemos tenido una reunión con él, pero él actual? Dice, ¿Al actual? Con el anterior, con con el señor Vanoli. Sí, Vanoli, Alejandro Vanoli. Bueno, tenían que abrir las cuentas, nos tienen que dar las monedas, no nos dan las monedas, por ley nos corresponde, dice, dar 200 pesos todos los días a quien sea cliente o no, nada de eso tenemos. Entonces, y tratamos de trabajar con las tarjetas de crédito, bueno, como recién dijo acá la persona que acaba de... Lorenzo, que representa a la mediana empresa. Dijo, bueno, es muy difícil trabajar con las tarjetas porque nos cobran los intereses, gastos, casi un 10-11% son gastos que se lleva por trabajar con las tarjetas. Y eso es nuestra utilidad, nuestra ganancia. Y la verdad, en cierta forma salimos casi hechos trabajando con las tarjetas. Pero bueno, es un tema. Yo sé que los bancos ganan fortuna, años ganaron mucha plata, pero no se fijan en el pequeño comercio. Les interesa trabajar, creo, con grandes volúmenes de dinero, con grandes empresas, grandes movimientos que hacen y no con el chiquitito, que para ellos creo que es una pérdida, y por ese motivo nos aplican también esas tasas y no nos quieren abrir las cuentas. Rudnick, ¿esto es así? ¿Usted lo ve así? No, yo creo que los supermercados chinos sufren la misma desprotección que el conjunto de la pequeña y mediana empresa en nuestro país. La gran protección y el gran paraguas está sobre los grandes, y el resto hay una serie de matices, pero en líneas generales van siendo cada vez más desprotegidos hasta llegar a los sectores más vulnerables. Esto es, digamos, una realidad que vivimos durante la supuesta década ganada y que ahora entramos ya en una situación mucho más agudizada de prácticamente de ley de la selva y de todos contra todos, y que lleva a que una manifestación muy clara como el proceso que están siguiendo los precios, y en particular los precios de los alimentos, y yo hago hincapié en los precios de los alimentos porque tiene que ver fundamentalmente con el presupuesto cotidiano de las familias. El aumento desmedido e incontrolado de los últimos meses es una manifestación muy clara, y es poco probable que los funcionarios del gobierno que hoy están al frente del Ministerio de Economía no hayan previsto que esto iba a suceder. Porque si vos tomás la medida de devaluación, tomás la medida de quitar las retenciones, le estás dando beneficios a sectores muy poderosos económicamente, obviamente eso era muy claro que iba a ser trasladado a los precios, y que esta situación se iba a vivir inevitablemente. Nosotros en noviembre, antes incluso de que se diera el balotaje, cuando los dos candidatos habían anunciado medidas muy parecidas, porque ambos dijeron que iban a quitar retenciones, ambos dijeron que iba a haber ajustes en el tipo de cambio, lo que dijimos es no vamos a discutir la magnitud que tiene que tener la devaluación, porque obviamente hay un retraso cambiario,
no vamos a discutir si hay que quitar retenciones de mayor o menor magnitud. Lo que estamos reclamando es que haya medidas de protección a los 50 productos o a los 100 productos que forman la canasta básica de la mesa de los argentinos. Y muchísimas esto no ha sucedido gracias. para nada. Muchísimas gracias a todos por haber compartido nada. sus pareceres y bueno, habernos aportado, ¿no es cierto?, cuál es su visión respecto del rubro, sector al que pertenecen. Muy amables. Después de la pausa, La Calera, una ciudad conmocionada que se encuentra a 70 kilómetros al